¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que El Padrino, una película llena de tensión, violencia contenida y silencios que cortan el aire, haya logrado convertirse en una de las obras más influyentes de la historia del cine? Pues bien, detrás de esa calidez dorada que ilumina la oficina de Don Vito, detrás de esos diálogos inolvidables que se clavan en la memoria, hay un cúmulo de decisiones, accidentes, improvisaciones y rarezas que ni los fans más dedicados suelen conocer. Hoy vamos a viajar a ese detrás de cámaras, donde nada era tan elegante como en la pantalla. Agarra tu cannoli, ajusta el sombrero imaginario de mafioso y prepárate para descubrir los primeros datos extraños de esta obra maestra. Empecemos por algo que siempre sorprende. Paramount no quería a Marlon Brando, literalmente, hizo todo lo posible para evitar contratarlo. Lo consideraban un desastre humano, impredecible, difícil, polémico y un riesgo financiero. Así que cuando Francis Ford Coppola insistió en que Brando era la única persona capaz de interpretar a Vito Corleone, el estudio le impuso 3 condiciones absurdas. Brando debía hacer una audición, debía trabajar por muy poco dinero, debía dejar un depósito como garantía por si causaba problemas. La audición que Brando envió, la famosa en la que se pone algodón en la boca y se engrasa el cabello, es tan legendaria que incluso ejecutivos que lo odiaban tuvieron que admitir que acababan de ver al Don Corleone nacer frente a sus ojos. Aún así, el estudio no confiaba en él. Coppola sabía que si fallaba, su propia carrera se hundiría. Otro dato increíble: Al Pacino tampoco era la primera opción. De hecho, Paramount lo consideraba demasiado bajito, demasiado sin presencia, demasiado desconocido. Querían una estrella. Warren Beatty, Dustin Hoffman, Robert Redford. Incluso propusieron a Ryan O'Neal. Coppola peleó con uñas y dientes porque veía en Pacino esa mezcla de fragilidad y ferocidad que el papel necesitaba. Cuando Pacino rodó la escena del asesinato de Sollozzo y McCloskey, los ejecutivos quedaron finalmente en silencio. Ese fue el momento exacto en el que todos entendieron que estaban viendo el nacimiento de un monstruo cinematográfico. Aquí va un dato rarísimo. La voz rasposa de Don Corleone no estaba en el guión ni en la novela. Fue invención total de Brando. Él pensaba que Vito debía sonar como un bulldog viejo. Así que llenó sus mejillas con algodón para las pruebas iniciales. Cuando llegó el rodaje, reemplazó el algodón por una prótesis dental diseñada por el especialista en efectos Stan Winston. Esta prótesis no solo ayudaba a darle ese aspecto icónico y ese murmullo grave, sino que además obligaba a Brando a mover la mandíbula muy poco, creando esa sensación de autoridad imperturbable. Nada de eso estaba planeado. Y ahora, algo que los fans suelen pasar por alto: la famosa escena del gato en el regazo de Vito Corleone. No, estaba escrita en el guión. Coppola encontró el gato deambulando por el set de Paramount y se lo puso a Brando en las manos, sin avisarle. El animal ronroneó tan fuerte que arruinó parte del sonido directo de la escena, obligando a redoblar varios diálogos. Pero ese gesto improvisado convirtió la escena en una de las más icónicas del cine. Un símbolo perfecto de la dualidad del Don. Un hombre que acaricia a un gato mientras dicta sentencias de muerte. Otro detalle extraño: la película casi se ambienta en los años 70, no en los años 40. Paramount quería algo moderno y barato, porque recrear la época costaba demasiado. Coppola se negó, afirmando que la historia perdería su esencia. Hubo peleas, discusiones, amenazas de despido, hasta que finalmente lo dejaron filmar en la época correcta. Esa decisión salvó la estética del film. Sin coches antiguos, sin vestuarios clásicos, sin esa iluminación cálida inspirada en pinturas barrocas italianas, El Padrino no sería El Padrino. Y aquí va un secreto que muy pocos conocen. James Caan improvisó gran parte de su actuación como Sonny, especialmente las escenas donde golpea, grita o explota emocionalmente. Durante la famosa paliza en la calle, Caan improvisó tantos movimientos que los especialistas no pudieron calcular bien las distancias.
y terminó golpeando realmente a uno de los extras. Nada grave, pero suficiente para detener la producción varios minutos. Y finalmente, algo que siempre sorprende. La boda del principio se rodó en orden cronológico y con meses de diferencia. Es por eso que en algunos planos puedes ver ligeros cambios en la luz, en el peinado de los extras, e incluso en la altura de algunos actores infantiles. Fue un rodaje caótico, lleno de problemas técnicos, pero Coppola sabía que esa escena debía sentirse como un evento real, vivo, lleno de movimiento y humanidad. Continuamos con otro dato que redefine por completo la forma en que ves El Padrino. La escena más famosa de toda la película, la cabeza de caballo, casi provoca una crisis legal real. El guión pedía una cabeza de caballo, sí, pero la producción inicialmente usó una falsa que Coppola odiaba. Decía que parecía un peluche mojado. Entonces alguien del equipo consiguió, de un matadero legal, una cabeza real de un caballo que ya había sido sacrificado para alimento de perros. Lo extraño no es eso, sino lo que ocurrió después. El dueño del caballo vio la película meses más tarde y reconoció la marca del pelaje. Llamó al estudio furioso. Paramount Sound tuvo que explicarle que era absolutamente legal, pero el incidente creó una polémica silenciosa que casi escala a la prensa. Sin embargo, el impacto visual fue tan potente que Coppola dijo, esta escena necesitaba realismo brutal, y lo consiguió. Otro dato surrealista. La voz de Al Pacino en varias escenas. No es la voz de Pacino, sino una mezcla de su voz original adelantada y su voz redoblada meses después. ¿Por qué? Durante el rodaje de la escena en el restaurante, la misma donde Michael asesina a Sollozo y McCloskey, Pacino tuvo una inflamación severa en la garganta. Tenía fiebre, estaba afónico, pero aún así rodó la escena. Su voz real sonaba demasiado suave y quebrada, así que en postproducción tuvieron que mezclar ambas voces usando tecnología primitiva. Ese peculiar tono contenido que tiene Michael en esa secuencia no fue actuación, fue enfermedad. Ahora viajemos a una de las anécdotas más extrañas. Robert Duvall fue prohibido de acceder a ciertos espacios del set. Y no porque fuera problemático, sino porque observaba demasiado. Duvall tenía la costumbre de quedarse mirando cómo Coppola dirigía a Brando y Pacino, incluso cuando él no tenía escenas. Llegó al punto en que los técnicos decían que parecía un espía. Finalmente, un asistente de dirección tuvo que pedirle educadamente que se alejara durante momentos de máxima tensión entre Coppola y el estudio. Duvall lo tomó con humor, pero se convirtió en una broma interna. No dejes que Tom Hagen te observe mientras discutes con tu jefe. Aquí va un dato rarísimo. El bebé de la escena del bautizo estaba profundamente dormido y no despertaba por nada. La producción necesitaba que llorara para darle más tensión dramática al montaje paralelo. ¿La solución? Un miembro del equipo, cuya identidad Coppola jamás reveló, sopló suavemente en la cara del bebé. Eso lo despertó al instante y lloró justo cuando las cámaras empezaron a rodar. Esa toma es la que quedó en la edición final. Continuemos con algo que muy pocos conocen. Las pistolas usadas en la trilogía tenían pesos distintos, dependiendo de la intensidad dramática de la escena. El equipo quería que el actor sintiera físicamente la gravedad emocional del momento. En las escenas de diálogo, las armas eran extremadamente ligeras. En escenas violentas, usaban réplicas mucho más pesadas para obligar al actor a adoptar una postura más tensa. Esto no era un requisito técnico. Era una técnica psicológica que el jefe de utilería y Coppola diseñaron juntos. Otro detalle intrigante. Coppola tenía un miedo profundo de ser despedido todos los días. Literalmente. El estudio llegó a preparar listas de posibles directores sustitutos. Uno de ellos era Elia Kazan. La razón. Coppola insistía en rodar con poca luz y sombras extremas, lo que los ejecutivos consideraban inaceptable para un film comercial. El director de fotografía, Gordon Willis, defendió a Coppola diciendo:
El Padrino debe sentirse como una pintura viviente, no como una comedia. Willis era tan genial que se ganó el apodo de El Príncipe de la Oscuridad. Y gracias a él, la película tiene su look icónico. Aquí va un dato extraño que casi nadie nota. La primera aparición de Michael Corleone en la película está diseñada para que el público no confíe en él. Esto era intencional. Coppola pidió que Pacino estuviera ligeramente fuera de foco en algunos planos iniciales y que su iluminación fuera más fría que la del resto de su familia. Esto creaba inconscientemente la sensación de que Michael no pertenecía al núcleo familiar, porque narrativamente aún no había entrado al mundo de la mafia. Y cuando finalmente lo hace, su iluminación cambia radicalmente. Por último, terminemos esta parte con algo completamente inesperado, un error de continuidad que nadie detectó durante décadas. En la escena donde Sonny grita a Carlo en la calle antes de la paliza, el traje de James Caan cambia sutilmente entre cortes. El equipo lo sabía. Pero la escena era tan buena que Coppola se negó a repetirla. Resulta que nadie pudo recrear la misma furia improvisada de Caan. Y honestamente, tenía razón. La escena quedó perfecta, error y todo. Entramos ahora en el tramo final de los datos más extraños y sorprendentes de El Padrino. Y te advierto, algunos son tan inesperados que cambiarán para siempre la forma en que ves esta película. Empecemos con algo que suena sacado de una teoría conspirativa, pero es 100% real. La mafia real tuvo influencia directa en la película. Antes del rodaje, varias organizaciones mafiosas estaban preocupadas porque la película mancharía el honor de la comunidad italoamericana. Hubo reuniones secretas entre productores y representantes de la Liga Italoamericana de Derechos Civiles para discutir líneas del guión que debían desaparecer. El acuerdo final fue surrealista. Paramount aceptó eliminar completamente la palabra mafia del guión. Sí, la película sobre la mafia no menciona la palabra mafia ni una sola vez. Esa decisión se tomó para evitar amenazas, sabotajes y accidentes logísticos. Otro dato perturbador. Un miembro del equipo técnico fue presuntamente presionado por figuras reales del crimen organizado para asegurar que la película retratara cierto código de silencio con respeto. Nunca hubo denuncias. Pero Coppola admitió años después que rodar ciertas escenas requería permiso no oficial. Algunos extras en escenas de la boda y del funeral eran, según historias internas, personas realmente vinculadas a organizaciones del crimen, que asistieron porque querían que la película fuera auténtica. Coppola jamás confirmó ni negó esto. Pero varios actores dijeron que el ambiente durante esos días era extrañamente tenso. Sigamos con algo más técnico, pero igual de fascinante. La sangre de Sonny, en la escena del peaje, fue un problema monumental. La escena donde Sonny es asesinado fue tan violenta para la época que el equipo tuvo que probar múltiples mezclas de sangre falsa. Unas parecían demasiado rosadas, otras demasiado oscuras, otras no salían bien en el nuevo sistema de cámaras. Caan llevó bajo su traje más de 100 pequeñas cargas explosivas llamadas squibs. Durante una de las pruebas, una ráfaga explotó antes de tiempo y le quemó parte del pecho. El actor no se quejó, simplemente dijo, «Pónganlas donde hagan falta», y siguió. Esa mezcla de locura y profesionalismo convirtió la escena en una de las muertes más brutales del cine sin ser gráfica. Otro detalle impresionante. La escena del funeral de Vito Corleone casi no llega al corte final. Fue tan emocionalmente intensa que varias personas del equipo lloraron fuera de cámara, pero Coppola dudaba de incluirla completa porque sentía que el ritmo se hacía demasiado lento. Sin embargo, cuando mostró el primer montaje a un grupo reducido, todos coincidieron en lo mismo. Esta escena es necesaria para que el público entienda la soledad final de Michael. Así que la mantuvo. Y gracias a eso tenemos uno de los momentos más fuertes del film. Ahora uno que muy pocos fans conocen. La naranja es un símbolo visual intencional, pero no por la razón que la mayoría cree.
La teoría popular dice que las naranjas significan muerte inminente. Falso. Coppola más tarde reveló que simplemente usaban naranjas porque aportaban color a una película dominada por tonos marrones, dorados y oscuros. El contraste daba vida a los planos. Con el tiempo, los fans crearon la teoría y Coppola dijo: «Me encanta la interpretación. Es mejor que la verdad». La magia del cine. Otro dato extraño. La escena donde Michael cierra la puerta al final no estaba planeada como símbolo definitivo. Fue idea de Gordon Willis, quien dijo: «Necesitamos un final visual que duela». El gesto de Kay mirando a Michael y la puerta cerrándose lentamente es uno de los momentos más dolorosos del cine. Pero nació de una conversación de última hora. Pacino dijo que fue la toma más sencilla de toda la película, y a la vez la que definió el destino de su personaje. Y aquí va un secreto que casi ningún fan conoce. La pistola real usada en la escena del restaurante fue extraviada durante décadas y reapareció recién en 2014 en una subasta de Arizona. Nadie sabía cómo llegó hasta allí. Había estado perdida casi 40 años. Para cerrar, un dato final que demuestra cómo El Padrino cambió la historia. Coppola estaba convencido de que la película fracasaría. El rodaje fue un infierno, las presiones del estudio interminables y la mala prensa abundante. Cuando vio el montaje final, dijo a su esposa: «Al menos hice la película que quería hacer». Y contra todas las expectativas, se convirtió en una obra maestra universal, un pilar del cine moderno y un fenómeno cultural que sigue creciendo medio siglo después.